Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que nos quiere guiar hacia la verdad completa. Necesariamente, hoy tenemos que hablar sobre los difuntos. Hoy es el día en que la iglesia ora por los difuntos, por esos hermanos que ya han partido de este mundo. Y lo vamos a hacer explicando la doctrina del purgatorio, porque este es un asunto muy controvertido. Muchos de los que se dicen cristianos y de los que leen la palabra de Dios, la Biblia, no creen en el purgatorio y difunden esa falsa doctrina de que el purgatorio no existe, etcétera. Pues yo siento la necesidad de explicar, aunque sea un poquito, sobre este asunto, para terminar con una pequeña oración por nuestros hermanos difuntos. Comencemos por definir el purgatorio, según cómo lo define la Santa Madre Iglesia Católica en el Catecismo numeral 1030, 1031, 1032. Dice así: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no les será perdonado ni en este mundo ni en el futuro. Mateo 12:32. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este mundo, en esta vida, pero otras en el mundo futuro. Esta enseñanza
Se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Segunda Macabeos 12:46. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Hasta aquí el texto del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la doctrina del purgatorio. Como la Iglesia nos recomienda, nos insta a no olvidar a nuestros difuntos, a orar siempre por ellos, sobre todo ofreciendo la Santa Misa, ofreciendo oraciones, ofreciendo limosnas e indulgencias. Yo me asombro de ver muchísimas personas que se despiden de un ser querido con lágrimas, con llantos, pero pasado el duelo comienzan a olvidarse. Por lo menos comienzan a olvidarse de orar por ellos, de rezar por ellos, que es lo más importante que podemos nosotros hacer. Decía que esto de la purificación después de la muerte es un tema muy controvertido. Muchos de los que se llaman cristianos no lo aceptan. Y también otros, como por ejemplo los testigos de Jehová. No debería referirme a estos porque ellos no son cristianos. Ellos tienen otro Dios, distinto al nuestro. Pero eso lo ignora mucha gente. Y como ellos llegan a las casas a tocar las puertas casi que todas las semanas y a decirles que ellos usan la misma Biblia que nosotros, cosa que es mentira, entonces los engañan. Por eso voy a referirme a lo que los testigos de Jehová dicen de nosotros sobre el purgatorio. Ellos dicen: lo que purifica a una persona del pecado
es la fe en la sangre de Jesús, no pasar tiempo en el purgatorio. Y ponen como referencia un texto de la Biblia, Primera de Juan 1:7, donde se nos dice que la sangre de Cristo nos purifica, cosa que es totalmente cierta. No porque lo digan los testigos de Jehová, sino porque lo dice la palabra de Dios, la Biblia. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 5, ellos ponen aquello que dice: la sangre de Cristo nos ha purificado. Cosa verdadera, porque lo dice la palabra de Dios. En San Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice que Jesús pagó nuestro rescate con su sangre. Cosa cierta, porque lo dice la palabra de Dios. Hay una cosa que tenemos que preguntarnos. Si Jesús pagó todo, que repito, es cierto, pero déjenme explicarles. Si Jesús pagó todo, si Jesús ya nos salvó, entonces no es necesario que yo haga absolutamente nada. O me van a poner aquel texto que dice que con solo decir con la boca que Jesucristo es mi Señor y Salvador, ya yo soy salvo. Entonces, con solo eso, dicen los testigos de Jehová que con solo la fe en Él, en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, con solo la fe ya somos purificados. Bueno, con solo la fe no creo, porque yo conozco muchas personas que están en pecado y pecado mortal. Por ejemplo, personas que viven en adulterio, y usted les pregunta que si creen en Dios y ellos les van a decir que sí creen en Dios. Y si usted les pregunta que si ellos aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, ellos van a decir que sí, que ellos aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero su vida anda por otra parte. Así hay muchísima gente en todas las sectas y en todas las iglesias. Muchísima gente. Yo diría casi que la mayoría. Entonces, con solo la fe, yo no creo que estoy salvo. Creo sí que Jesucristo me salvó. Definitivamente sí lo creo. Creo que Jesucristo pagó totalmente mi rescate. Lo creo, absolutamente lo creo. Pero que yo con solo que yo crea en eso, ya yo puedo portarme como me da la gana, vivir como me da la gana, porque ya yo de la muerte pasaré derechito al cielo, eso no. Lo siento, pero eso no. Eso es una cuestión totalmente lógica. Lógica. Ponen un texto que dice, de Romanos 6:7, que dice que la persona después de muerta ya no es castigado porque queda libre del pecado.
Ojalá que ustedes pudieran buscarlo en sus Biblias. No se les olvide, es el capítulo 6, versículo 7 de la carta de San Pablo a los romanos. En este texto se nos dice eso. Después de muerto ya no hay castigo porque queda libre del pecado. Por Dios santo, lean lo que está delante. Se está refiriendo a los que mueren al pecado en vida, los que están dispuestos a morir con Cristo en la muerte, morir a la carne, morir al pecado. Lógicamente, si ya yo muero al pecado, si ya yo no cometo pecado de muerte, pues entonces yo quedo libre del pecado. ¿Cómo son de, perdónenme la palabra, cómo son de atrevidos, de deshonestos, de coger la palabra y desarmarla y volverla a armar a su gusto y conveniencia para engañar a la gente? ¿Cómo hacen? ¿Cómo no tienen temor de Dios? Pero que Dios se encargue de juzgar. Yo no. No soy quien ni quiero hacerlo tampoco. Los evangélicos, ahora escuchaba un ratico para preparar esto al padre Luis Toro en una de esas convenciones, de esas actividades que él realiza, y yo invito a todos que vean en YouTube esas prédicas del padre Luis Toro sobre todos estos temas. Yo no he conocido un sacerdote tan inteligente, por lo menos para memorizar la palabra de Dios como él lo hace, y para manejar la doctrina y enseñarla como él lo hace. Los invito para que se hagan fans del padre Luis Toro. Pues en un momento que estuve allí, ahí veía a un señor, él mismo se definió como miembro de la Iglesia Luz del Mundo, evangélico. Y este señor lo que preguntaba del purgatorio era: ¿dónde está en la Biblia la palabra purgatorio? Imagínense, una cosa tan sin importancia. ¿Dónde está en la Biblia la palabra purgatorio? El padre Luis Toro le dice: ¿dónde está en la Biblia la palabra evangélico? En la Biblia no existe la palabra evangélico. En la Biblia tampoco existe la palabra purgatorio. En la Biblia no existen montones de palabras que nosotros usamos hoy en día. Y si pensamos que la Biblia está escrita en todos los idiomas del mundo, imagínense cuántas palabras más, cuántas palabras usarán las gentes que no están en la Biblia. Por Dios santo, hay que tener, perdón, un dedo de frente para caer en esos errores. Por Dios, ¿dónde está la palabra purgatorio en la Biblia? En ninguna parte. Eso no es ningún problema. Purgatorio es una palabra que la Iglesia utiliza, como dice el catecismo, para nombrar, para llamar lo que la Biblia enseña, la doctrina
que la Biblia enseña sobre ese estado intermedio entre la muerte y la llegada al cielo de una persona que no se ha purificado totalmente. Eso es. ¿Cómo no entender esto? Aquí no tengo la cita bíblica, pero ustedes van a recordar inmediatamente que esto no es un invento mío, que esto está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Verdad que ustedes se acuerdan cuando Jesucristo dice a los apóstoles: conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Paráclito, el Espíritu Santo? Él les hará comprender todo lo que yo les he dicho. Lo que Jesús dijo, Él que es la palabra encarnada, el verbo que se hizo carne, la palabra de Dios, Dios mismo hecho palabra, Jesucristo, lo que Él dijo, está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Claro que sí, pero el mismo Cristo dice, dice que nos tiene que enviar el Espíritu Santo para, para que el Espíritu Santo nos haga comprender lo que Él dijo. O sea que no todo lo que Él dijo es facilito de comprender. Se necesita el auxilio del Espíritu Santo. Y dice Cristo que el Espíritu Santo el Espíritu Santo guiará a la iglesia hacia la verdad completa. ¿Y cuándo es que el Espíritu Santo guía a la iglesia hacia la verdad completa? La guía siempre, hasta que se acabe el mundo. Por eso la iglesia cree profundamente en esa guía del Espíritu Santo, en esa comprensión que el Espíritu Santo nos va haciendo a la iglesia poco a poco, a través de los siglos, a través del tiempo. Es lo que la iglesia llama sagrada tradición, la comprensión del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, simplemente en el tema del purgatorio, la iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, lee ciertos textos que están escritos en la Biblia y con la ayuda del Espíritu comprende que hay un lugar intermedio entre la muerte y el cielo cuando la persona muere con pecados veniales, con imperfecciones. Porque cuando la persona muere en pecado mortal, la misma palabra dice que esa persona se va a los infiernos y de los infiernos nunca saldrá. Mateo 18, 8, 25, 41, 46. Del infierno no sale nadie, dice. ¿Ven ustedes? Entonces, si del infierno no sale nadie, quiere decir que hay otros pecados que son menos graves, que no son mortales, y que cuando la persona muere con esos pecados, esa persona va a un lugar intermedio y ahí es purificado, ahí purga
sus pecados. Esa doctrina que está en la Biblia, que el Espíritu Santo hace comprender a la iglesia, esa doctrina es la que la iglesia enseña sobre el purgatorio. Es lo que la iglesia llama purgatorio. Yo tengo una desventaja. Yo no sé si es que yo hago tanto enredo, pero a mí se me va esta media hora en un instante, se me va. Aquí estoy viendo el reloj que ya se me fueron 26 minutos y apenas estoy comenzando a explicar. Es más, ni siquiera estoy haciendo la introducción. Si ustedes tienen paciencia conmigo para no abusarme en este día, entonces mañana yo termino el tema. Hoy simplemente dejo clarísimo, más bien lo dejo como una motivación de que, aunque hayan hermanos que digan que el purgatorio no existe, la verdad de las verdades es que la Biblia dice que el purgatorio sí existe. Y yo le preguntaría a cualquier persona de estas, ¿qué es lo que usted quiere escuchar? ¿Usted quiere escuchar la palabra de Dios? ¿O lo que quiere escuchar es la palabra de su pastor? ¿Lo que el pastor le dijo? ¿Qué es lo que usted quiere que yo le diga? ¿Lo que le dijeron cuando le tocaron la puerta de la casa? ¿Lo que le metieron en la cabeza de mentiras, de engaño? ¿Eso es lo que usted quiere escuchar? ¿O usted quiere escuchar a Dios? No a mí, no al Papa, no, a Dios. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Lo que predicamos es porque está en la palabra de Dios. Pero eso entonces lo tendré que hacer mañana. Más bien los motivo para que nos encontremos mañana. Como hoy es el día de los difuntos y tenemos que orar por ellos, entonces yo termino este encuentro con una oración a nuestros hermanos difuntos. Y les prometo que en la Santa Misa voy a tener a todos los seres queridos, seres amados de todos ustedes que me escuchan. Los voy a tener en mi altar. No piensen que porque no los conozco, no piensen que porque usted no me conoce a mí, que porque no nos hemos visto, no piensen que esto simplemente son palabras, porque no es así. Yo creo en un Dios que está vivo. Yo creo que ese Dios nos une sin necesidad de que nos conozcamos físicamente, sin necesidad de que estemos a la par el uno del otro. Yo creo que para Dios no hay distancias, no hay separaciones cuando nos une el amor. Y yo les digo a ustedes siempre que los amo con toda mi alma. Hago estos audios a veces con mucha vergüenza por lo que, por la manera como lo hago, que no tengo experiencia, no tengo el carisma y me falta mucho para hacer estos programas, pero solamente me mueve el amor. Dios y la Virgen Santísima saben que esto es cierto. Y si a mí me mueve el amor, yo sé que esa misa que yo voy a celebrar por los fieles difuntos de todos ustedes, sus familiares, sus amigos amados, yo sé que esa misa vale delante del trono de Dios. Cuenten entonces con mis oraciones, recen ustedes también por mis fieles difuntos
y terminemos rezando así. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh dulcísimo Jesús, por el sudor de sangre que padecisteis en el huerto de Getsemaní, tened piedad de las almas benditas del purgatorio y de las que se hallen más olvidadas. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Oh dulcísimo Jesús, por los dolores que sufristeis en vuestra crudelísima flagelación, tened piedad de las ánimas benditas del purgatorio y especialmente de las que más se encuentran olvidadas. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Oh dulcísimo Jesús, por los dolores que padecisteis en vuestra agudísima coronación de espinas, tened piedad de las ánimas benditas del purgatorio, especialmente de las que más estén abandonadas. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dulcísimo Jesús, por los dolores que experimentasteis al llevar la cruz a cuestas hasta el Calvario, tened piedad de las ánimas benditas del purgatorio, especialmente de las más olvidadas. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Oh dulcísimo Jesús, por los dolores que soportasteis en vuestra crucifixión tan cruel, tened piedad de las ánimas benditas del purgatorio y especialmente de las que se hallen más olvidadas. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Oh dulcísimo Jesús, por los dolores que hubisteis de padecer en la agonía que pasasteis sobre la cruz, tened piedad de las ánimas benditas del purgatorio y especialmente de las que más se encuentran olvidadas. Dale, Señor, el descanso eterno y brillen para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Oh dulcísimo Jesús, por aquel dolor inmenso que sufrió vuestra alma santísima cuando expiró sobre la cruz, tened piedad de las ánimas benditas del purgatorio y especialmente de las más olvidadas. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por su paciencia. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.